Dice Efesios capítulo 5, acompáñeme allá a la palabra de Dios. Efesios 5, capítulo 5, verso 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Padre, te damos tu palabra, te bendecimos en esta noche. Espíritu Santo, te decimos, haz lo que quieras, como quieras, en el momento que tú quieras, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, ¿qué dice la iglesia? Amén, amén. Toma tu lugar. Un saludo muy especial a todos los que están ahí conectados. Gracias por conectarte. Quiero decirte algo. No te desconectes porque aquí puede suceder algo en cualquier momento. Así que quédate ahí conectado porque Dios va a bendecir tu vida en esta noche. Bien, muchas veces yo quiero hablarte en esta noche antes de avanzar. O el título de mi enseñanza es Vive en el Espíritu. Diga conmigo, vivo en el Espíritu. Dile al que está a tu lado, vivo en el Espíritu. Muchas veces el Señor quiere moverse de una manera poderosa dentro de su iglesia. Sin embargo, nosotros mismos creamos una barrera para que esto no se dé. Puede ser por nuestra incredulidad, puede ser por pereza, puede ser por temor, que bloqueamos o no permitimos que Dios se mueva con poder, o puede ser por orgullo. ¿Cuántos de los que están presentes algún día han experimentado la llenura del Espíritu Santo? Levanta su mano. Bien. O sea, si lo has experimentado, sabes que cuando viene la llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Ahora, para los que no lo han experimentado, prepárese, porque esta noche va a suceder en tu vida. Prepárate, desde ya ves preparándote, porque va a suceder esta noche. Y aquellos que estén conectados también prepárese, porque aún a la distancia va a suceder. Ahora, ¿será que somos diligentes para usar el tiempo en temas del Espíritu? ¿A qué me refiero? Que muchas veces como cristianos no tenemos la percepción correcta de lo que Dios está haciendo y cómo Él está obrando. Eso es lo que significa cuando el pasaje hablaba de no andar como necios, sino como sabios. La Biblia nos da un mandamiento y lo acabamos de escuchar, nos da prácticamente una obligación, y es ser llenos del Espíritu Santo. No nos está dando una sugerencia, no nos está diciendo dice ser lleno del Espíritu Santo, sé lleno. Y en esto hay una parte que el Señor hace, pero hay otra que nosotros debemos hacer. Él quiere derramarse en medio de nuestra vida, Él quiere derramarse en medio de su pueblo. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Dios nos dio la voluntad para decidir lo que queremos hacer, en lo que queremos avanzar, qué tipo de vida anhelamos llevar, qué tipo de cristianismo deseamos vivir o en qué tipo de pasividad queremos andar. Dios nos dio la voluntad para eso. Miren, lamentablemente hay cristianos que dicen ser eso, cristianos, pero no transmiten nada, no ministran nada, no edifican a nadie. Viven en una pasividad absoluta, con una pasividad absoluta. Menos mal que esos cristianos no están en esta iglesia, no vienen a esta iglesia. Esos cristianos no vienen a esta iglesia.
Pablo recalcó cuando le habló aquí a esta iglesia de Éfeso, recalcó este tema cuando le... Ahora, él primero él le dijo algo a Timoteo, y creo que lo vimos, hablamos de eso un poquito el domingo, en nuestra nueva serie, que no dejara que el fuego de Dios se apagara. Aviva el fuego del don que está en ti. Aviva el fuego por el don que está en ti. Entonces Dios había puesto en Timoteo ese fuego. Pero lo que le estaba hablando el apóstol Pablo era que no lo dejara apagar. Y esto es fundamental para que tu vida, tu ministerio, el ministerio al cual Dios te ha llamado, recuerda que es el ministerio de la reconciliación, se basa en estar lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos caminar de esta manera, porque de lo contrario vamos a vivir en un cristianismo donde no hay plenitud, donde no hay gozo, donde no hay llenura, donde no hay quebrantamiento, donde no hay paz. No, para nada me refiero a que esto te vaya a hacer perder la salvación. No puedes malinterpretar lo que es una llenura del Espíritu Santo, lo que es el gozo en el Señor, lo que es plenitud. Eso no lo puedes malinterpretar. Pero necesitamos caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios en tu vida, en mi vida, se cumple viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, viviendo en gozo. Efesios 5:18, que lo leímos ahorita, el apóstol Pablo hace una analogía entre el ser embriagados, emborracharse, como usted quiera llamarlo, del alcohol o de vino, lo cual es pecado. E hizo una analogía versus estar embriagado en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. Tienen efectos diferentes. Cuando una persona se embriaga con alcohol, se emborracha con alcohol, esta sustancia toma un control sobre su vida y empieza a conducir, la misma sustancia en la que empieza a conducir a la persona. Le conduce cómo hablar, cómo pensar, cómo comportarse. Es imposible trabajar, es imposible poder racionalizar con una persona alcoholizada, con una persona llena de alcohol, llena de vino. Es imposible. Pero Pablo también dice por otra parte que nos embriaguemos con el Espíritu Santo, en lo cual no hay disolución. Entonces lo que realmente nosotros tenemos que aprender es que el enemigo va a querer imponerse sobre tu vida. Imponerse a través de este tipo de actitudes. Y hay personas que están jugando todavía con el tema del alcohol. Hay cristianos que están jugando, por supuesto, estos no están en esta iglesia. No han sido radicales con eso. Todavía les pega el aroma y así los atrae un poquito. Y en esto, mis amados hermanos, no te embriaguéis con vino, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ese olor, ¿sabe qué te va a hacer? Te va a patear, te va a producir asco. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese alcohol toma control sobre la vida de la persona. Pero tú necesitas, ¿sabes qué? Que el Espíritu Santo sea el quien tome el control sobre tu vida. Por eso cuando eres lleno del Espíritu Santo, Él toma el control. Entonces ya tú vas a ceder a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Tú vas a dar un paso diferente en tu vida. Entonces Dios lo va a hacer. O va a hacer sobre tu vida lo que Él le anhela y desea hacer. Nosotros debemos estar dispuestos a entregarle a Él nuestra confianza, a entregarle a Él nuestra vida para que Él actúe, para que Él haga lo que bien quiera hacer. Y la llenura del Espíritu Santo siempre va a ir de la mano de una saturación. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay saturación. Dios quiere encendernos. Dile al que está a tu lado, Dios quiere encenderme, dile así. Pero díselo así, Dios quiere encenderme. Y es de lo que te estamos hablando últimamente.
Porque esta iglesia está entrando en un avivamiento. Y el avivamiento es que actives el fuego, el don que está en ti. Avívalo, que lo avives. Que lo avives. Y eso es solo a través del Espíritu Santo. Es solo a través del Espíritu Santo. Dios quiere encenderte. Y Él quiere volverte a esa persona que tú dabas todo por el Evangelio. Que dabas todo por predicar cuando estabas lleno del Espíritu Santo. Yo no te estoy hablando de una llenura del Espíritu Santo solo en un encuentro. Eso no tiene sentido. Porque entonces, ¿cuántos encuentros necesitas para ser lleno del Espíritu Santo? Yo te estoy hablando de una vida en el Espíritu. En que tú seas una persona, un hijo de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios sensible al Espíritu Santo. Sensible a la presencia del Espíritu Santo. No necesitas que nadie te toque, que te toque Él. No es que si no me tocan no pasa. Si me tocan, necesito que me toque. Tú no necesitas, solo tú necesitas un toque de Él, pero tú tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Por eso Él dice, sed lleno. Mire, y el primer encuentro que la Biblia narra de un hombre de Dios y fue lleno del Espíritu Santo fue con Moisés. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, verso 1. Moisés fue un hombre que pasó del destierro. Un hombre que pasó rondando, trabajando para su suegro Jetro, apacentando ovejas. Bueno, vamos a la lectura. Verso 1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Diga conmigo, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Moisés hacía esa pregunta. Él decía, esto es increíble, ¿por qué esa zarza no se apaga? ¿Por qué ese fuego no se apaga? Tengo que ir a verla de cerca, dijo Moisés. ¿Y a dónde se acercó Moisés? A donde estaba la zarza ardiente. Y esa zarza ardiente, ¿sabe qué representa? La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Ese fuego que arde y ese fuego el cual tú tienes que estar sumergido, vivir en ese fuego, encendido el fuego del Espíritu Santo. ¿Está aquí o no está aquí? Y en el verso 3, acompáñeme al verso 3, verso 10. Después que él estuvo en esa zarza, ahora ve por qué te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Le dice eso a Dios. Dios le dice eso a Moisés. Y Moisés le sale, pero Moisés protestó y le dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios ahí mismo le contestó, yo estaré contigo. Y yo te digo en esta noche, Dios está contigo. Dios está contigo. Cuando tú caminas en el Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo, es inevitable saber que Dios está contigo. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Ahora, Moisés era un hombre que pasaba de un lugar a otro. Tenía que llevar a las ovejas, cuidarlas de un lugar a otro. Moisés no estaba en su mejor época. No era la mejor época de Moisés. Estaba en el desierto, con sed, en medio de un tiempo tan difícil. Pero este hombre vio esta zarza ardiendo. Y esa zarza cautivó la atención de él. ¿Sabes que Dios quiere cautivar tu atención con su presencia? Con el fuego del Espíritu Santo. Ojo, el fuego del Espíritu Santo que está en ti, el cual tienes que avivar. Porque el fuego ya está en ti. Diga conmigo, póngase su mano aquí.
Y diga conmigo, ya en mí está el fuego del Espíritu Santo. Solo tengo, dígalo, que avivarlo. Una vez más dígalo, solo tengo que avivarlo. Una vez más dígalo. Ahí en casa dígalo, solo tengo que avivarlo, pero ya está en ti. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aviva al fuego que está en ti. Ahora, ¿pero qué era lo que producía la combustión en esa zarza para que ella se mantuviera? Porque, ¿sabe la particularidad que tenía la zarza? Que no se apagaba. Y eso era lo que llamaba la atención de todo el mundo y sobre todo de Moisés. Era muy difícil entender, comprender para a Moisés lo que estaba sucediendo. Pero la respuesta era muy sencilla, mi amado hermano. Algo distinto a la madera estaba sosteniendo esta zarza. Algo distinto a la madera estaba dándole alimento a esa zarza. Y con esto en mente yo te hago dos preguntas. Número uno, ¿qué nos sostiene a nosotros? ¿Qué nos sostiene a nosotros? ¿Qué te sostiene a ti? ¿Qué te identifica como cristiano y te hace ser distinto a los demás? ¿Qué será? ¿Te has hecho esa pregunta en algún momento? ¿Por qué yo no puedo ser igual a las demás personas? ¿Por qué soy diferente? ¿O por qué debo ser diferente? Mire, mi amado hermano, hay muchas iglesias. Hay personas con facilidad de palabra dentro de la iglesia de Cristo. Hay personas con mucha liturgia que han estudiado cómo hacer conferencias, cómo hacer sermones y son unos duchos en esto. Pero hay algo que distingue a esta iglesia. ¿Y sabe cuál es? Hay algo que distingue a Ríos de Vida Global. ¿Y sabe qué es? La presencia de Dios. Eso distingue a esta iglesia. La presencia de Dios. La presencia de Dios no se puede proclamar, no se puede programar. La presencia de Dios no se puede planear. Usted no puede planear la presencia de Dios. Usted no puede programar la presencia de Dios. Ni usted ni ninguno de nosotros. No se puede estudiar siquiera. La presencia de Dios es la identidad del creyente. La presencia de Dios es tu identidad, es mi identidad. Con eso nos identificamos. Y la presencia de Dios lo que hace que una persona, un creyente no se apague. Esa es la presencia de Dios sobre su vida. Eso es lo que hace que no se apague. El combustible de esa zarza no era madera. No era madera. Era la viva presencia de Dios, la cual todos necesitamos. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? Sin ella no somos nada. Y con la presencia de Dios que podemos vivir en el Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos, predicamos y actuamos diferente. No lo hacemos de la misma manera que cuando la presencia de Dios no está. Es diferente. Porque quien nos está manteniendo encendidos es precisamente el único y verdadero Dios vivo. El único que nos está manteniendo encendido es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el sello del pueblo de Dios? ¿Cuál es el sello del pueblo de Dios? A veces creemos que es la buena palabra y sí, puede ser una parte. Pero el sello del pueblo de Dios es el poder del Señor manifestándose continuamente en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Ese es el sello del pueblo de Dios. La presencia del Espíritu Santo manifestándose. Los discípulos de Jesús fueron todos diferentes, con diferentes pensamientos, diferentes maneras de ser, diferentes temperamentos. Jesús tuvo de toda clase de temperamentos que le seguían.
dentro de sus discípulos. Ninguno sobresalía. Eran personas común y corrientes como usted y como yo. Pero ellos tuvieron la mejor escuela de discipulado. Estuvieron al lado de Jesús. 3 años viviendo con Jesús. Ellos tenían a Jesús viviendo con él todo el tiempo. En todo momento estaban con él. Y el Señor, mire lo que les dijo en Hechos capítulo 1, verso 4. Jesús le dijo esto, mire. Una vez, mientras comía con ellos, les dio una orden. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fue el regalo que nos dejó el Señor. Y en Hechos, el siguiente capítulo, en Hechos 2, se da esa manifestación. Y es cuando los discípulos entran en ese aposento alto, un día de Pentecostés, y allí fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y fueron bautizados en fuego con lenguas. En lenguas de fuego fueron bautizados. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí el Señor empezó a capacitarlos. Les empezó a capacitar. Y ellos entendieron que era imposible ir con simplemente un discurso aprendido a hablar de Jesús. Ellos ahí entendieron, aprendieron que para hablar del Señor necesitaban al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien te da de qué hablar. El Espíritu Santo es el que te dice cómo orar. El Espíritu Santo te guía a la verdad. ¿Está aquí o no está aquí? Yo parece que estoy predicando solo en esta noche. Y en ese momento, esos hombres temerosos por predicar la palabra de Dios, en Hechos 2, esos hombres se volvieron unos valientes. Pasaron de ser hombres temerosos donde cada uno, hubieron unos que murieron martirizados por seguir a Cristo. Pasaron a ser hombres valientes. Por ejemplo, Pedro y Juan. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 4. Pedro y Juan habían ido muchas veces al templo a orar, a buscar al Señor. Y aquí relata una historia donde ellos vieron a un paralítico que siempre iba a pedir limosna. Dice Hechos 3, verso 4. Pedro y Juan lo miraron fijamente al paralítico y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni tengo oro para ti, pero te daré de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Nosotros lo que podemos ver aquí es un par de discípulos de Jesús que antes no se atrevían a predicar con denuedo. Antes no se atrevían a hablar con valentía. Antes no se atrevían a orar por un enfermo. ¿Por qué? Porque tenían a Jesús. Ahí quien lo hacía y ellos solo miraban. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vino a ellos valentía de nuevo y empezaron a predicar y se encuentran con este tipo en el templo. Y ellos no se pusieron a predicarlo, solo dijo con toda la autoridad, dijo, levántate y anda. Le dijo, yo no tengo dinero para darte, pero de lo que tengo te doy. Del poder de Dios que está en mí, eso te doy. Y eso es lo que yo te digo a ti en esta noche. El vivir en el Espíritu Santo hace que el poder de Dios fluya en tu vida para llevarlo a otros. Para llevarlos a otros. Lo que verdaderamente nosotros necesitamos es el poder de Dios.
para transformar los ambientes, el poder de Dios para transformar vidas. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Que a donde tú llegues transformes vidas, cambies el ambiente. Cuando tú buscas la llenura de Dios, cuando andas en la llenura del Espíritu Santo, la gente a tu alrededor va a cambiar. La gente a tu alrededor va a cambiar porque van a recibir de lo que tú tienes. De lo que tú tienes. Mi amado hermano, usted tiene que tener algo para dar. Y ese algo, ¿sabe dónde está? Usted tiene un depósito y en ese depósito tiene guardado algo grande. Saque lo que está en el depósito suyo. Saque lo que está en ese depósito. Viva lleno del Espíritu Santo. Ahora, vamos a Efesios capítulo 5, verso 18. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es? Verso 18. Vamos a encontrar aquí varias características de cómo es la llenura del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo, pastor, soy lleno del Espíritu Santo? Verso 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces yo aquí puedo encontrar 4 características de cómo, que nos enseña de cómo debemos procurar todos los días en nuestra vida ser lleno del Espíritu Santo. La primera característica me habla de que cante salmos. Y yo soy lleno del Espíritu Santo hablando salmos. Y hablar salmos, ¿sabe qué es? Hablar la bendita palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Es que a veces perdemos el tiempo hablando sandeces. Sandeces acá, para los que están conectados, es hablando basura. Hablando cosas que ni debemos hablar. ¿Qué hablamos a diario? Es la pregunta. ¿Qué hablamos a diario? Muchas veces decimos palabras que no edifican a nadie. Y si no edifican a nadie, mucho menos te van a edificar a ti. Tenemos conversaciones vacías, vanas. Tú tienes que convertirte, la llenura del Espíritu Santo te convierte en una persona que tú solo quieres hablar de la palabra de Dios. Que mientras otro viene a querer hablar contigo vanas cosas, tú quieres hablarle lo que dice la palabra de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Así es la llenura del Espíritu Santo. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a poder hablar? Entonces necesitas conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a que puedas hablarla, pero antes tienes que escucharla. La fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Por la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces tú tienes que conocer la verdad para que puedas hablar a otros de esa verdad. ¿Está aquí o no está aquí? Dile al que está a tu lado, ¿te fuiste o estás aquí? Entonces, mi amado hermano, hay que conocer la palabra de Dios para poder hablar salmos. Y los salmos es la palabra de Dios para poder cantarlos. Hay personas que no saben ni el Salmo 91 ni el 23, que se pasan las casas abiertas así. Y ni eso se sabe. Como dice la Biblia en el Salmo 23. ¿Y qué dice? No sabe. Hay que conocer la palabra de Dios. Entonces lo primero es hablando salmos. Otra característica para yo ser todos los días lleno del Espíritu Santo es alabando y adorando. Alabando y adorando. Es decir, llenos de gozo. Alabando en la casa, alabando en tu carro, en la moto, en la mototaxi, donde estés. Alabando y adorando al Señor. ¿Cómo es tu adoración? Es mi pregunta. ¿Cómo es tu adoración?
Mis amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es un éxtasis. No es que quiero sentirme como en el cielo. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando abras los ojos, estás en el piso. Igual los pies ahí, estás en la tierra. No es un éxtasis, mis amados hermanos. No es un comportamiento fuera de control. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Porque nosotros le concedemos el control al Señor. La llenura del Espíritu Santo no es volverse un helicóptero. Yo he estado en actividades, por supuesto no de esta iglesia, donde veo gente que se convierte en helicóptero. Y entonces que están llenos del Espíritu Santo. No necesariamente. No necesariamente es así, mi amado hermano. No es un comportamiento fuera de control, para nada. Nosotros le cedemos el control al Señor, al Espíritu Santo. Y sabe que muchas veces nos gana la vergüenza. Nos gana la vergüenza. Nos gana el miedo, el qué dirán. Ay, ¿qué dirá el amigo que traje a la iglesia si me ve aquí en esta? Entonces por eso ni levanta las manos. Entonces trae un invitado y no levanta las manos. Porque pero yo me porto igualito que él. No tiene sentido. Usted es. Y no le importa quién esté atrás, adelante, a su izquierda, a su derecha. Hínquese a la presencia de Dios. Sea, ¿sabe qué? Sinvergüenza para Dios. Dile al que está a tu lado, sea sinvergüenza para Dios. No es que no le dice porque usted le da vergüenza, pero sea sinvergüenza para Dios. Es que nos importa más lo que piensen los demás que lo que piensa el Señor. Tú no puedes estar en esa actitud si quieres ser lleno del Espíritu Santo. A ti te tiene que importar lo que piensen los demás cuando tú estás en la presencia de Dios. Mira, tú mandas una señal más grande al cielo y al infierno cuando tú te metes en la presencia de Dios, cuando a ti no te da vergüenza adorar al Señor en público. Mandas una señal al cielo, mandas una señal al infierno, que cuando no haces nada. De igual manera mandas una señal. De igual manera la mandas. El Señor nos dice en su palabra que Él busca adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver cómo el Señor empieza a moverse en nuestra vida. No es que, pastor, es que yo no tengo música en la casa. Yo no te he hablado de música. Si no tienes música, no adoras. Da tú la música. Aquí me está diciendo Efesios que cantando salmos en el espíritu, el que empieza a cantar eres tú. El que empieza a adorar, a alabar al Señor con cántico eres tú. Es más, Dios te da cántico nuevo. Pastor, lo que pasa es que yo lo que hago es que las canciones esas empiezo a cantarlas y las descompongo. Porque hay gente que le cambia las letras a las canciones. No importa, adórelo. Pero adórelo. Número 3. Lo tercero que yo necesito para vivir en el Espíritu todos los días de mi vida es dando gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios. Pastores, que con todos los problemas que tengo yo, dele gracias a Dios. Es que no es fácil, pastor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por todo. Moisés estaba pasándola, pero mal, re mal. Moisés no le era fácil. Él tuvo un encuentro con el Señor en fuego. Y esto tiene que ver con nuestra condición, el darle gracias a Dios por todo. No tiene. Esto no tiene que ver tanto con nuestra condición como con nuestra disposición. Tú tienes que tener la disposición de ser agradecido con Dios, darle gracias a Dios en todo momento.
Señor, gracias. Señor, gracias. Y a veces tú no tienes en mente nada por qué darle gracias. Dice, gracias, Señor, gracias. Es tanto lo que Dios hace por nosotros como para quedarnos callados y no darle gracias. Esa es una palabra que tiene que habitar aquí, estar en nuestra boca. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Número 4, y con este termino. O termino las 4 características. Sometiéndonos los unos a los otros. Hay algo que sucede cuando nosotros nos humillamos para permitir ser sometido a Dios, para ser sometido a mis autoridades, para ser sometido a otros. La Biblia nos enseña que nos sometamos los unos a los otros. Yo, ¿sabes qué he aprendido? Que me tengo que someter a ti porque tú tienes dones que yo no tengo. He aprendido a someterme a la autoridad. La sumisión me lleva a vivir en el espíritu, porque la sumisión es yo me someto, no entiendo, no sé, no entiendo, no estoy de acuerdo, pero me someto. Y eso va a permitir que tú vivas en el espíritu, que seas lleno del Espíritu Santo. El espíritu nos lleva a ser la imagen de Cristo, no a ser la imagen de una persona orgullosa. Recuerda, Dios mira a los orgullosos de lejos, pero bien de lejos. Pero a los humildes, venga para acá, hijo, los quiere de cerca. A todos nos llena algo, y ese algo detona en nuestra forma de actuar. Ese algo detona en tu forma de actuar, porque a ti algo te llena. Que eso que te llene sea el Espíritu Santo y que se detone en ti esa llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a ocurrir en esta noche. Mira, hay personas que, ¿cuánto les gusta el fútbol? Ahora a ninguno le gusta. ¿A cuánto les gusta el béisbol? Bueno, y a ustedes no les gusta nada. Pero sí les gusta. Lo que pasa es que no se atreven a levantar la mano. Pero si van a ver a jugar a Real, bueno, yo nunca he ido a verlo jugar. No por nada, sino porque siempre juega cuando tengo servicio. Pero van a ir a un partido de fútbol y van solos, van con la familia, y eso hizo un gol y eso grita, ¡ah! Y se abraza con el de al lado, no lo conoce. Una euforia, ¿verdad? Una alegría. Ni conoce a la persona, nada, ahí no les da vergüenza, se abrazan. ¿Cómo estás, mi hermano? Y se abraza y todo. Y se goza el partido, el gol y todo. ¿Por qué? Porque eso les satura de emoción. Satura su cuerpo, los mueve, los controla, los contagia. Ese momento los controla completamente. Y nosotros, que nos controla la presencia de Dios, permanecemos, ¿sabe cómo? Quietos. Quietos. Con pena. Uy, qué oso. Pero ¿y el que haces en el estadio abrazándote con el otro, que ni lo conoce? Alguien te graba y te dice, este hermano está medio embolatado. Con las redes que eso por todos lados y toman fotos. Pero en la presencia de Dios, que Él toma el control sobre tu vida, a Él no le entregamos el control. Pero esta noche yo sé que va a suceder sobre tu vida. En los momentos de oración, entonces el temor no va a levantar las manos, porque de pronto la cámara pasa por aquí y me ven, y qué dirán mis amigos. ¿Te volviste aleluya? Andamos buscando ser diferentes, pero no queremos envolvernos con el que hace las cosas diferentes.
Mis amados hermanos, nosotros tenemos que distinguirnos no por la música. Ríos de Vida no se distingue por debida worship, ¿verdad? Eso lo dije bien. 3 bandas, 4 bandas, no sé cuántas tenemos ya. Ríos de Vida no se distingue por eso. Que no nos distingamos por la música o por la moda o la apariencia que tengamos, sino por ser personas que verdaderamente contagian a otros debido a lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Tú tienes que ser una persona que contagies a otro por lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre tu vida. Juan, mire lo que dijo Juan en Lucas capítulo 3 verso 16, y ahorita sí termino con este verso. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cómo los va a bautizar? ¿Cómo los va a bautizar? Diga conmigo: me bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y esta promesa, ¿sabe qué? Sigue latente. Esta promesa es para nosotros. Esto, ¿sabe qué? Significa que vamos a ser sumergidos en agua para nacer de nuevo. Quizás ya lo fuimos, por supuesto, pero también vamos a ser sumergidos en fuego para orar lo que el Espíritu Santo quiere hacer, para ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer, para experimentar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, la única forma que nos podemos mover en este mundo es a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios en cada uno de nosotros. Yo quiero que te pongas en pie en estos momentos.